Shalom, bienvenidos al nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Hoy vamos a continuar el tema iniciado en la sesión anterior sobre el libro de Romanos, y respondiendo objeciones, ¿cierto?, al libro de Romanos, es decir, respondiendo a algunas malinterpretaciones de los dichos de Pablo, con los cuales, ¿cierto?, muchas veces se concluye que no se deben guardar los mandamientos ni la Torá, que la ley no está vigente, sino la fe, es la gracia y no la ley, etc. Pero sin entrar, ¿cierto?, en todo lo que es el entendimiento de estos. De todas formas, les invitamos a, si quieren estudiar con nosotros el libro de Ayesod, el fundamento, donde tratamos, ¿cierto?, estos temas con mayor detalle. Vamos a ver, más que nada por encima, pero cómo interpretar algunos versos, ¿cierto?, que son continuamente mal interpretados. Entonces, vamos a ver ahora donde dice en Romanos 7:4, dice, porque yo estoy muerto a la ley. Dice así, la objeción, número 1. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Cristo, o del Mesías. Romanos 7:4-6. Para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran despertadas por la ley actuaban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos sujetaba, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, también se toman de otro verso. En Gálatas 2:19-20 dice, porque yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo en este punto es bastante claro. Hemos muerto para la ley y estamos liberados de ella. Entonces, la ley ya no se aplica para los que están en Cristo, es decir, el Mesías, el ungido. Esto es lo que se concluye muchas veces, ¿cierto? Está claro, hemos muerto a la ley, ya somos libres de ella. La ley no se aplica para los que están bajo el Cristo. ¿Qué respuesta tenemos nosotros ante esto, ante esta objeción? Porque interpretan, como hemos visto, ¿cierto?, que bueno, entonces no hay que cumplir la ley, ¿sí? Finalmente, piénsenlo bien, una objeción más la otra, más otro verso interpretado así, más otro y otro y otro, finalmente tenemos una doctrina. Entonces, punto a punto tenemos que ver si realmente está bien interpretada esa doctrina de que ya estamos liberados de la ley. Bueno, cuando en general nuestros amigos, ¿cierto?, de la iglesia plantean esta objeción, por lo general lo expresan correctamente, es decir, ellos dicen, bueno, hemos muerto a la ley, que es lo que sale ahí en el texto, hemos muerto a la ley. Pero en realidad quieren decir lo contrario. ¿A qué nos referimos? La ley ha muerto para nosotros. Ellos no quieren decir hemos muerto a la ley, para la ley. En realidad ellos interpretan la ley ha muerto para nosotros, la ley ya no corre más, la ley está muerta. Ellos no interpretan hemos muerto nosotros a la ley, sino la ley está muerta. Entonces ellos lo entienden de esta forma. Ahora, ¿por qué esto no funcionaría? Bueno, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo establece una analogía con el matrimonio. Y él explica lo siguiente. Romanos 7, 1-3. ¿O ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, porque la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley sobre el marido. Así que, si mientras vive su marido se une a otro hombre,
será llamada adúltera. Pero si su marido muere, queda libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. O sea, Pablo, para entender, ¿cierto? Porque cuando dice Pablo, también habéis muerto a la ley, bueno, eso está después de este verso. Esta comparación, esta analogía que hace con el matrimonio, es necesaria entenderla para poder interpretar después cuando Pablo dice hemos muerto a la ley. ¿Por qué dice Pablo hemos muerto a la ley? Bueno, primero dijo esto, primero hizo esta analogía. Él dice claramente, la ley tiene jurisdicción mientras una persona vive. Es decir, por ejemplo, una mujer casada, mientras está casada, bajo la ley, ¿cierto? Pero y luego se une a otro hombre, será llamada adúltera porque está bajo la ley del matrimonio. Salvo que su marido muera, ahí queda libre, puede casarse con alguien más. Pero no puede llegar y casarse con alguien más si está casada, porque sería adúltera. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice habéis muerto a la ley? De nuevo, ¿qué es lo que interpretan comúnmente? La ley está muerta para nosotros, ya no vale, ya no corre. Pero Pablo está diciendo esto o no. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo entonces? Por un lado, el marido está vivo y por el otro lado, el marido está muerto. Por un lado, la mujer, por lo tanto, queda ligada al marido bajo la ley. Y por el otro lado, cuando el marido está muerto, la mujer es libre del marido por la ley. Por un lado, si el marido está vivo, la esposa toma otro que recurre a otro hombre, es adúltera. Y para la mujer cuyo marido murió, queda libre para casarse con otro hombre. O sea, ¿qué es lo que nos está pidiendo a nosotros? Nosotros, si estamos vivos ante la ley, ¿qué pasa? Estamos esclavizados por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la ley nos acusa de que somos pecadores. Por lo tanto, somos esclavos. Pero para los que han muerto a la ley, son libres de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque han muerto. Es decir, ya no corre la ley sobre ellos porque han muerto. Y para los que están vivos ante la ley, uno no podía estar en el Mesías, en Cristo. ¿Por qué? Porque todavía estoy bajo pecado. Entonces, si yo no he muerto, no puedo estar con el Mesías. Porque Él está en otra categoría. Ahora, si yo morí para la ley, soy libre para estar con el Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque ya morí para la ley, soy libre de la esclavitud del pecado, por lo tanto podría yo estar con el Mesías. Esta es la analogía que está haciendo Pablo. ¿Ok? Entonces, llegar a interpretar que la ley ya no vale, bueno, entendamos un poco el contexto. Entonces esta analogía, de alguna manera, se ha convertido en una cuestión de la libertad de la ley para muchos círculos cristianos, pero ese no es el punto de Pablo, para nada, no eso es lo que está hablando él. Pablo está usando el resto del capítulo 7, al haber introducido esta analogía, para señalar que como la ley no es pecado, y que la ley, que era para la vida, resultó en muerte a causa del pecado. Es decir, la ley no es el pecado es el que cometemos nosotros. Y la ley que fue dada para la vida, y lo dice Pablo en Romanos 7:10, resultó en la muerte a causa del pecado. O sea, la ley es buena, justa y perfecta, dice en otro momento. La ley es buena. ¿Cuál es el problema? El problema, ¿cierto?, es que hay pecado. Y como hay pecado y hay ley, tenemos que morir bajo la ley. Entonces, de alguna forma la humanidad está atada en un matrimonio con el pecado. Y esta es la analogía de Pablo. Es decir, no podemos separarnos de el pecado hasta que la muerte nos separe. Así como marido y mujer van, ¿cierto?, al altar y dicen y juran estar juntos, ¿cierto?, hasta que la muerte los separe. Bueno, así también la humanidad, hasta que la muerte nos separe, está casado con el pecado. Porque en esta vida sí o sí va a pecar.
Y como hay una ley, la ley lo va a condenar. Y la ley lo condena, por lo tanto tiene que morir. Entonces, sí o sí, en esta vida estamos atados al pecado. ¿Ok? Hasta que la muerte nos separe. Esta es la analogía de Pablo. Es decir, no podemos estar casados con el Mesías, o con el Cristo, el ungido, ¿cierto? En griego, porque ya estamos casados con el pecado. ¿Cómo podría yo unirme al Mesías, al Cristo, si estoy unido al pecado? No puedo. Porque en él no hay pecado. ¿Cómo me voy a unir al Mesías si en mí hay pecado? Entonces, si queremos casarnos con el Mesías, con el Cristo, el ungido, nuestro primer marido tiene que morir. Es decir, a los ojos de la ley, ese matrimonio debe acabarse. Tiene que acabarse ese primer matrimonio si queremos unirnos al Mesías. ¿Ok? Y esto es precisamente lo que dice Pablo en el libro de Romanos 7:4, cuando dice: vosotros, es decir, los creyentes, habéis muerto a la ley. Es decir, a los ojos de la ley, estamos muertos. Porque nuestro matrimonio con el pecado hoy día, ustedes que han creído y se han unido al Mesías y han muerto a sus delitos y pecados, hoy día, ¿cierto? Ustedes están muertos a la ley, sí. Porque nuestro matrimonio con el pecado se acabó. Porque hoy día se han arrepentido ustedes. Ahora Pablo nos dijo: tú todavía estás vivo, pero la ley está muerta para ti. No dijo eso. Nos dijo: todavía están vivos y la ley está muerta. ¿Qué dijo él? Ustedes habéis muerto la ley. No dice que la ley está muerta, dice que ustedes han muerto la ley. Es decir, a ese matrimonio que teníamos con el pecado. Por lo tanto, en el otro verso que leímos, ¿cierto? Del libro de Gálatas, donde decíamos: porque yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Y con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, este verso de Gálatas, ahí Pablo está usando este concepto de estoy muerto a la ley. No que la ley está muerta, él está diciendo yo estoy muerto a la ley. Para demostrar que, como los que están en el Mesías, en el Cristo, fueron crucificados juntamente con Él, al aceptar cierto su sacrificio, es decir, murieron con Él y también resucitaron con Él. Porque creer que Dios le resucitó significa creer que también Él murió. Y que Dios también, Él fue crucificado, que Él murió y que Dios también lo levantó. Si yo creo que es el Mesías, que Él resucitó. Por lo tanto, para los que creen en Él, también fueron, de alguna forma analógica, crucificados con Él, muertos con Él y resucitados con Él. Entonces dice Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Porque por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, a los ojos de la ley, el hombre pecador, que era Pablo, estaba muerto. Y solo Cristo vivía en él. Porque él murió con él y fue sepultado con él y resucitó con el Mesías. Porque creyó en él. Por lo tanto, murió a ese viejo hombre, a ese pecado que tenía y que acarreaba y que lo condenaba bajo la ley. Entonces ya no vive él, sino que vive Cristo en él. Y esa es la conclusión a que llega él. Si yo ahora estoy unido al Mesías, pues Él vive en mí, porque somos uno. Entonces Pablo no dice en ninguna parte que la ley está muerta o que la ley se acabó. Eso es falso, totalmente. Y esta objeción queda rechazada, como explicamos. Totalmente tiene otro sentido, ¿cierto? La interpretación del libro de Romanos. Mal entendida de una forma bastante trágica, ¿no? Porque de decir habéis muerto a la ley, interpretan que la ley ha muerto. Y nunca dice eso. Entonces, hay simplemente cuando uno lee, debiese poder, ¿cierto?, quitarse algunos prejuicios o doctrinas u otras cosas que se han enseñado y leer lo que está en el texto. Y en el texto jamás dice que la ley ha muerto. Dice que ustedes han muerto a la ley.
porque ustedes, ¿cierto?, que han creído en el Mesías, han muerto con Él, juntamente con Él. Por lo tanto, el pecado por el cual estaban casados toda la vida, bueno, han muerto a Él, a la ley y a la ley del pecado, que los ataba. Y hoy día están resucitados con Él y en el Mesías, casados con Él. Entonces, esa es la finalidad. Por la ley morí para la ley. Claro, porque la ley me ataba y me condenaba por mi pecado. Pero morí para ella, a causa del Mesías, a fin de vivir para Dios. Y por eso, con Cristo estoy juntamente con Él crucificado, ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y esa es la correcta interpretación. Así que esta objeción de estoy muerto a la ley, interpretada como que la ley ha muerto, es falsa. Y no se debe entender de esa manera. Continuamos. Bien. Algunos dicen, tomando el mismo libro de Romanos 7, el mismo capítulo, de hecho, hay quien dice que Jesús o Yeshua nos liberó de la esclavitud de la ley. Y esta es la objeción. Ellos dicen, no, es que Jesús nos liberó de la esclavitud de la ley. O sea, la ley nos hacía esclavos, o sea, la ley es mala. Entonces ellos toman estos versos, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley actuaban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, ¿qué dicen? La Biblia dice que somos liberados de la esclavitud de la ley, así que ahora podemos servir al Cristo en la novedad del Espíritu y no en el vetusto régimen de la ley. Esta es la objeción. Somos liberados de la esclavitud de la ley. Entonces ahora podemos servir al Mesías. O sea, el punto es que guardar la ley o practicarla y servir al Mesías son incompatibles. Prácticamente. Y siempre es esta conclusión a la que llega el cristianismo. Practicar la ley y servir al Mesías es incompatible por la interpretación que le dan a estos versos. Claro, si somos liberados de la esclavitud de la ley, entonces, como fuimos liberados, ahora podemos servir al Mesías. O sea, es incompatible. Nuestra respuesta, que ya la podemos intuir, ¿cierto? En base también a lo que ya explicamos. Bueno, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo sostiene que solo estamos, y este es un concepto que hablamos en la clase anterior, en la lección anterior, estamos bajo la custodia de la ley. ¿Por qué? Porque la hemos violado, o la hemos quebrantado hasta que morimos, desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, como cometemos pecado y quebrantamos la ley, quedamos casados con ella hasta la muerte. Eso dijimos, ¿cierto? Entonces, estamos bajo la custodia como un guardia, ¿cierto? Cuando yo cometo una infracción, me puedo ir a la cárcel. Y hay alguien que me cuida tras la reja. Más que cuidarme, me cuida que no me vaya. Me tiene en custodia. Esto es lo mismo. La ley nos tiene bajo custodia porque hemos pecado en esta vida. Entonces, cuando una persona muere, la ley ya no tiene jurisdicción sobre ella. ¿Por qué? Porque la ley sirve para esta vida. En esta vida, ¿cierto? Somos juzgados por la ley o la Torá. Entonces, después de que morimos, ya no aplica, ¿cierto? Esa Torá para nosotros. O ya no se le puede aplicar. Porque se le juzgó ya en base a sus actos en esta vida. Entonces, Pablo ilustra, ¿cierto? Este tema de la mujer casada, como dijimos. Ignoráis, ¿cierto, hermanos, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? La misma explicación que dimos. Entonces, usando esta lógica de que estamos casados, ¿cierto?, con el pecado mientras vivimos, así como la mujer está atada, ¿cierto?, al marido mientras éste vive, y solo cuando una vez se muere puede volver a casarse. Bueno, Pablo continúa diciendo, ustedes los creyentes fueron hechos para morir por la ley por medio del cuerpo de Cristo. Es decir, la ley ya no puede mantenernos bajo la custodia
y esto es lo que tenemos que interpretar, la ley ya no puede mantenernos bajo custodia desde la perspectiva de la ley, porque la persona que violó la ley ha muerto. Ustedes fueron hechos para morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. O sea, les está diciendo, ustedes han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. No les está diciendo, ustedes, ¿cierto?, vivían bajo la ley porque la ley era la malvada que los ataba, ¿no? Estaban custodiados por la ley porque habían pecado. Pero por el medio de Cristo, del Mesías, ustedes han muerto a esa ley. Y ya no los obliga a ustedes. Entonces, estábamos detenidos porque violábamos la ley. Pero ahora, el Cristo nos ha liberado. Baruch Hashem. ¿Significa esto que tenemos ahora que salir y quebrantar la ley de Dios a voluntad? Violando, saqueando y asesinando y cometiendo crímenes que estaban condenados bajo la ley. Como ahora he sido liberado, bueno, podría volver a hacer lo que quisiera. Bueno, de ninguna manera. Entonces Pablo aborda esta pregunta, incluso en el capítulo anterior, él dice, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Pablo es claro, nos vamos a volver al pecado. ¿Y quién nos mostraba lo que era el pecado? La ley. O sea, no vamos a volvernos libertinos, ¿cierto? En tratar la ley como si no fuera nada. Los que hemos, ¿cierto?, venido al Mesías. Y para que sobreabunde la gracia sobre todo, entonces pequemos más. Para que haya más gracia. No. Bueno, algunas objeciones, algunas doctrinas parece que quieren esto. Parece que quieren que la gente siga pecando, que la gente no tenga ningún control, autocontrol, finalmente para que la gracia abunde más. No tiene ningún sentido esto. Entonces estábamos en la esclavitud, en primer lugar porque desobedecimos la ley, la Torá. Pero hemos sido liberados de esa esclavitud, no de la ley porque la ley era la mala, bajo la custodia de la ley, porque habíamos pecado. Entonces, no hemos sido liberados de la obligación de obedecer la buena y justa palabra de Dios. Al contrario, el ejemplo lo tenemos en el Mesías o en el Cristo, que Él obedeció en todo, al Padre y a la ley. Él actuó conforme a la ley y fue llamado Hijo de Dios. O sea, ¿por qué entonces nosotros vamos a estar no obligados, ¿cierto?, a obedecer la voluntad de Dios? Entonces esto de que Jesús nos liberó de la esclavitud de la ley, en la misma línea de lo que dijimos anteriormente, no tiene sentido. Nos liberó, ¿cierto?, de la esclavitud de la ley en el sentido de que estábamos bajo custodia de la ley porque estábamos condenados por la ley a morir a causa de nuestro pecado. Y ahora hemos sido llevados al Mesías. Y hemos muerto al pecado a través del Mesías. Bien. Otra objeción. Hay quien dice, y esto lo consultó por ahí la semana pasada nuestro hermano, Cristo es el fin de la ley. Porque el fin de la ley es el Cristo, dice. Romanos 10:4. Entonces ellos dicen, no, es que en realidad la finalidad o el fin de la ley es Cristo. A partir de Cristo ya no hay más ley. Él es el fin, por lo tanto, como es el fin, después de eso no hay nada. Parte de cero. Bueno, Pablo le dice a los creyentes en Roma, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Y la gente predica y habla, ¿cierto?, de este verso y dice, el fin de la ley es Cristo. Prácticamente condenando a la ley. De nuevo, ¿por qué Dios va a condenar la ley si Él por voluntad propia dictó la ley? Como norma, ¿cierto?, justa, buena, perfecta y de santidad. No tiene ningún sentido esa interpretación lamentable, ¿cierto?, que suele hacer el cristianismo. Por desconocer precisamente el resto de las escrituras. Entonces, si eres creyente, Cristo puso fin a la ley.
Y si todavía intentas osar a cumplirla, entonces ya no eres creyente. Bueno, ¿cuánta gente, no, ha sufrido este tipo, cierto, de acusaciones? En realidad, insisten, ¿no? Que si uno es creyente, en realidad Cristo puso fin a la ley. ¿Por qué entonces insistes en volver a la ley? Entonces, como insistes en eso, ya no eres creyente. Y nos apartamos de ti. Nos alejamos de ustedes. Bueno, mucha gente ha sufrido, ¿cierto? Esto. Y gente de nuestro círculo, ¿cierto? De nuestro núcleo, familia inclusive. Entonces, difícil. ¿Qué podemos responder ante esto? Bueno, esta objeción es otro ejemplo desafortunado del sesgo en la traducción. Bueno, si bien no es del todo incorrecto, porque Pablo habla de una forma en que hay que entender lo que está diciendo, pero deja al lector con la comprensión de que el Mesías prácticamente, o el Cristo, hizo que la ley cesara. Entonces una traducción más precisa podría ser la siguiente: porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. O porque la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida sin pecado de Cristo es el resultado de la ley, en el fondo. O sea, el fin de la ley y el fin de todo el compendio de cosas que estaba dentro de la ley, la Torá, es para que Cristo o el Mesías viviera sin pecado. Si el Mesías logró vivir sin pecado fue porque existía la ley. Por cuanto él guardó la ley, los mandamientos y las instrucciones de Dios, pudo vivir sin pecado. ¿Ok? O sea, ese resultado, esa meta, para que el Mesías pudiese alcanzar esa estatura de no pecar, ¿cierto? Por eso fue dada la ley, para que luego fuera este hecho de que el Mesías no pecara, justicia para todo aquel que en él cree. O sea, Pablo hizo un resumen en una oración de todo lo que se trata de nuestra fe. ¿Cuál es la finalidad de la ley? El Mesías. O sea, todo fue dado para que el Mesías lo viviera, lo experimentara y viviera en este mundo sin pecado y ejecutara la voluntad de Dios, para que luego nosotros alcanzáramos justicia a través de él. Y está haciendo un resumen total y completo de todo esto, pero lamentablemente algunos, leyendo solo este texto, sin entender la comprensión del resto del libro o de lo que habla Pablo, entienden que el fin de la ley es Cristo, significa de que hasta aquí llegó y aquí se acabó. Pero es al revés. El fin de haber dado la ley es para que viniera el Cristo, el Mesías, y no pecara, y viviera, y finalmente con su testimonio y su vida nosotros alcanzásemos la justicia para todo aquel que cree en él. Entonces, la palabra griega que se traduce aquí como el fin, que es telos, en griego, telos. Esta palabra telos significa el fin, en el sentido de es el resultado, es la culminación de, es el pináculo, es el desenlace. Porque la finalidad, porque la culminación de la ley, o sea, porque el pináculo máximo, o sea, porque lo mejor que podía venir a mostrarnos la ley es al Mesías. Porque la culminación de toda la entrega de la ley y todo ese compendio de instrucciones es para que el Mesías viviese conforme a ello, fuese glorificado finalmente por la misma ley. Porque ¿qué honra recibió en realidad el Mesías? Haber obedecido y ser perfecto para el Padre y no haber pecado. Y solo lo logró porque sabía bien lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer lo hacía y lo que no tenía que hacer no lo hacía. Por lo tanto, es el resultado de que Dios diera la Torá.
la culminación de la entrega de la Torá, el pináculo más elevado de todo de la entrega de la Torá, es que el Mesías pudiese alcanzar esa estatura. Por ejemplo, se utiliza en otra parte, en el capítulo 26 de Mateo, donde dice: los que habían prendido a Jesús, a Yeshua, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro los seguía desde lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles, para ver el fin. Y ahí dice telos. O sea, estaban ahí. Se sentó para ver lo que iba a ocurrir al final de todo. Y ahí se utiliza la misma palabra, telos. Ahora, entonces, cualquiera que afirme que el Mesías terminó o anuló la ley, pues tiene que enfrentarse con todo el resto de escrituras que está diciendo, que dice todo lo contrario. Por ejemplo, el mismo Yeshua, el Mesías, Jesús, el Cristo, él dijo claramente: no penséis que he venido a abolir la ley de los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. O sea, para todos aquellos que están interpretando ciegamente y malinterpretando las escrituras, y que les encanta malinterpretar a través de las palabras de Pablo, bueno, se vienen enfrentados con las mismas palabras de Yeshua. O sea, prácticamente se trata de inventar un evangelio según Pablo y según su entendimiento de Pablo para enfrentarse al propio Mesías. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, o es algo que lo que no estamos entendiendo bien, o en realidad estamos yéndonos contra el mismo maestro. Yeshua dijo: no piensen que he venido a abolir la ley. ¿Y qué hace la gente? Piensa que él ha venido a abolir la ley. Lamentablemente es así. Yeshua dijo: no piensen que he venido a abolir la ley. He venido a cumplirla. No a abolirla, pero la gente dice que él vino a abolirla. Bueno, triste, lamentable, en este lado. Entonces, para cualquiera que piensa que el Mesías cumplió la ley, y por lo tanto, y que la cumplió completa y que ya se acabó y a partir de él no se sigue cumpliendo, bueno, y que no tenemos que obedecerla, también tenemos que enfrentarnos con otra sentencia del maestro Yeshua, donde él dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, si todavía quedan con la idea, bueno, sepan ustedes pues que no hay ninguna parte de todo lo que está escrito que no se haya de cumplir. O sea, si alguien quiere venir de manera presuntuosa a abolir lo que ya está escrito, y de la forma en que está escrito, bueno, sepa que en realidad todo se va a cumplir, lo quiera o no lo quiera. Entonces, cuando ahora revisamos, como dijo el maestro, no se perderá ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido, hasta que pasen el cielo y la tierra. Bueno, si miramos para afuera, todavía no pasa el cielo y la tierra. Todavía está presente. ¿O acaso alguien ya se elevó a los cielos, ya pasó un portal y ya no está vivo en este mundo? Bueno, si todavía miran por allá y quedan cielos y tierra, bueno, todavía continúa la ley en vigencia y hasta la más pequeña letra de la ley va a cumplirse. Porque así lo habló el Señor. Entonces, ¿quiere enfrentarse ante la realidad? Bueno, ahí está la realidad. Cosa de mirar de que todavía siguen en pie los cielos y la tierra. Así como Moisés llamó a los cielos y la tierra, el Mesías también dijo: mire, hasta que no pase el cielo y la tierra, todo esto se va a cumplir. Puede haber algunos que estén de acuerdo y digan: ciertamente toda la ley está intacta y está en vigor. Pero sin embargo aún continúan afirmando: pero la ley fue dada a los judíos. Y como yo no soy judío, por lo tanto, no soy parte de ese pacto. Por lo que estas leyes no se aplican a mí. Vale. Ahí tendríamos que ir a ver otra objeción. Que la ley solo fue dada para los judíos y ya. Pero hay quien sostiene esto. Dice: bueno, en realidad sí está en vigor.
Está en vigencia la ley, pero no es para nosotros. ¿Está completamente seguro que no es para nosotros y no es para todos? Y eso es lo que uno debería preguntar. ¿Está completamente seguro? Bueno, entonces para finalizar este punto, la vida sin pecado del Mesías es la meta de la ley para justicia a todo aquel que en él cree. La vida sin pecado del Mesías, en la obediencia a la ley, es la meta de la ley para justicia a todo aquel que en él cree. Es decir, su ejemplo nos llama a alcanzar su nivel. ¿Cuál es la justicia para todo aquel que en él cree? Que el Mesías alcanzó esta vida a vivir sin pecado. Porque la finalidad de la ley era el Mesías. O sea, ¿quién quiere ver justicia en lo que cree? ¿Y quién quiere en el fondo alcanzar el ejemplo del Mesías? Bueno, viva bajo la escritura, bajo la ley, la Torá. Viva bajo ella, porque eso es justicia para todo aquel que en él cree. Porque si fue justicia para el Mesías, ¿por qué para nosotros va a ser maldición? ¿O va a ser todo lo contrario? Si servir a Dios bajo la ley y guardar en todo y no pecar fue justicia para el Mesías y Dios lo resucitó por esto, ¿por qué no va a ser justicia para nosotros? Que estamos siguiendo sus caminos. Bueno. Por lo tanto, esta objeción queda rechazada. Completamente rechazada. Vamos a ver esa última objeción que mencionamos, ¿cierto? Para no dejarnos ahí como con la duda. Entonces hay quien dice, ok, sí, la ley todavía sigue en vigencia, en vigor, pero fue dada para los judíos. Por lo tanto, no la tengo que cumplir, no tengo que hacer nada y solo fue dado para ellos. Por lo tanto, nada que hacer. Ok. Ellos dicen, en Éxodo 34-32 dice, después se acercaron todos los hijos de Israel y él les mandó que hicieran conforme a todo lo que el Señor les había dicho en el monte Sinai. Éxodo 34-32. O sea, todos los hijos de Israel se les mandó que hicieran conforme a todo lo que el Señor había dicho a través de la Torá y la entrega, ¿cierto?, de las tablas de la ley. Por lo tanto, la ley de Moisés fue dada ¿a quién? A los hijos de Israel, es decir, a los judíos, en el monte Sinai. Y como yo no soy judío, dicen, por lo tanto la ley no se aplica a mí. ¿Qué podemos responder ante esto? Bueno, afirmemos lo obvio. En primer lugar, los mandamientos son de Dios. ¿Quién de los mandamientos? ¿El pueblo judío? Según la escritura, los mandamientos son de Dios. Dios dio los mandamientos. ¿Ok? Por lo tanto, los mandamientos son la ley de Dios dada a través de Moisés. No algo que Moisés, como judío, inventó en su momento. Sí, alguien que lo quiere creer así. Primero que todo, los mandamientos son de Dios. ¿Ok? Dada para los hijos de Israel, sí. Pero primero que todo, son de Dios. Así como dice el texto, Éxodo 24:6, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el eterno tu Dios, un Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Como dice, los que guardan mis mandamientos. ¿De quién son los mandamientos? De Dios. ¿Ok? Entonces hay quien dice, no, es que los mandamientos son de los judíos nomás. Los mandamientos son de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, tenemos que reconocer que Dios instruyó leyes cuando creó todo. Pero creó leyes para todo efecto. ¿Solamente entregó leyes para el pueblo de Israel? ¿O acaso no instauró él leyes físicas en este mundo, en este universo?
¿Acaso Él no le puso una ley de la gravedad? ¿No puso leyes, cierto, en este universo para que el mundo se moviera y tuviese, cierto, una existencia? ¿Acaso Él no puso los límites de cada cosa o el límite de la velocidad de la luz? Esa constante. ¿Acaso no fue Él el que colocó, cierto, estos límites a la creación? Y también dio leyes espirituales cuando creó todo. ¿Acaso las leyes se aplican solo a algunos? ¿Yo puedo saltar y elevarme hasta los cielos o me voy a caer en la tierra? Bueno, existen leyes físicas en el universo. Como dijimos, la ley de la gravedad. Si uno salta de un edificio alto en un intento de violar la ley de la gravedad, sin ninguna forma de frenar o amortiguar la caída, bueno, o sea, la persona se va a estrellar y va a morir. Tan sencillo como eso. Nadie va a saltar para arriba. No. Eso no existe salvo que usted utilice algún instrumento que permita anular, ¿cierto? O revertir la gravedad. También existen leyes espirituales en este universo. Y esto es lo que reconocemos, ¿cierto? Los creyentes. Entonces Pablo nos dice en Romanos 7:14 que la ley es espiritual. Y él dice y menciona este concepto, la ley es espiritual. Es decir, si una persona comete un robo, un asesinato o una idolatría, hay consecuencias espirituales, independientemente de su origen biológico. O sea, yo maté de una forma u otra, maté de esta forma o robé de esta forma, robé de esta otra, es que en realidad fue un robo por aquí menos leve, el otro fue más grave. No importa cómo sea el origen biológico o físico de este pecado, pero la consecuencia espiritual va a existir de todas formas. Entonces, así como las leyes físicas son universales, las leyes espirituales también lo son. ¿O acaso si alguien roba, como no es judío y roba, no va a ser malo? Bueno, entonces, ¿para qué alguien querría ser judío? Mejor no ser judío y poder robar a todo el mundo. A lo mejor me hago millonario robando. ¿Podría yo llegar a esa conclusión? Bueno, sí, por lo que están planteando podría. Obviamente todo esto no tiene sentido moral ni ético. Entonces las leyes físicas son universales. Dios puso esto para el universo, pero también las leyes espirituales son universales. Entonces Pablo, al ver esta realidad y al decir que la ley es espiritual, él dice efectivamente que los gentiles cumplen instintivamente las cosas de la ley, en Romanos 2:14. Aunque no están y no recibieron la ley, cumplen muchas cosas de la ley a través de su conciencia, su instinto, porque obviamente hay cosas que no están bien en este mundo y cosas que están bien. Entonces, si bien Dios incluyó su mandamiento universal en el pacto con Israel en el monte Sinaí, no significa que sean solo para Israel. Fueron dadas para ellos, sí, fueron dadas para ellos. Y Dios dio sus mandamientos, pero no significa que sean solo para ellos. Por el contrario, dado que Israel iba a convertirse en el pueblo escogido de Dios, una nación santa, Dios tuvo que aclarar todas estas leyes espirituales y universales que aplicaban también a ellos. O sea, para poder convertir al pueblo de Israel, ¿cierto? Y a la descendencia de Abraham en un pueblo, en una nación, tenía que enseñarle entonces las consecuencias espirituales de seguir sus caminos. ¿Cómo Dios iba a buscar seguidores que fueran una nación santa si no sabían lo que era la santidad? ¿Qué era santo y qué no era santo? ¿Cómo iba a escoger un reino de sacerdotes o de reyes si no les enseñaban las leyes reales? ¿Cómo los iba a convertir, cierto, en gente justa si no les enseñaba justicia? Entonces, obviamente Dios tuvo que enseñarle las leyes espirituales al pueblo de Israel y leyes, ¿cierto?, para que ellos pudiesen convertirse en lo que Él los llamó a convertirse. Entonces Dios tuvo que aclarar estas leyes con el pueblo de Israel. Porque, obviamente, como sea que se movieran en este mundo, si hacían esto, iba a pasar aquello. Fueran o no fueran parte de Israel, si alguien robaba, está violando la ley.
No importa quién sea. Está yendo contra una ley universal de Dios, una ley moral, ¿cierto? Como le llamamos también. Entonces, ¿afirmaría alguna vez un creyente que se le permite cometer injusticia, asesinato, idolatría, fornicación, robo, adulterio, cualquier otra cosa semejante que está permitida, que no está permitida en la ley? ¿Puede algún creyente venir y decir, es que como no estoy en la ley, ¿cierto? Porque no soy judío, podría cometer asesinato, idolatría, injusticia, fornicación, robo, adulterio, cualquier cosa, porque si bien no está permitida, pero yo no estoy bajo la ley? Bueno, Dios no lo quiera. No se puede, no se debe. Romanos 3 dejan claro, y Pablo le dejan claro a la gente, que la ley juzga a todos. Y Pablo dice en Romanos 19, 20. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Sí? Para que toda boca se cierre. Y luego dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿sí? Para que toda boca se cierre. Y luego dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, está diciendo, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y luego dice, ¿y todo Israel quede bajo el juicio de Dios? No. No dice eso Pablo. Pablo dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. No dice solo los judíos. Dice que todo el mundo queda bajo juicio. Todo el mundo. Todo el mundo queda bajo juicio de Dios porque todo el mundo está bajo la custodia custodia de la ley. ¿O acaso cuando Caín mató a Abel quedó libre porque se había entregado la Torá para el pueblo de Israel? ¿Acaso Caín no tenía culpa por haber matado a su hermano Abel? ¿Porque no era judío? Por favor. Entonces, todo el mundo queda bajo juicio de Dios porque Dios entregó su ley. Dios tiene una ley espiritual. Que se la haya dado a conocer a Israel es una ventaja para Israel. Por eso Pablo dirá en otro momento, ¿cierto? Bueno, ¿en qué aventaja ser judío? Bueno, gran manera. Tenemos la ley, los profetas, el conocimiento. Hay una gran ventaja. Pero la ley espiritual de Dios, que aplica, ¿cierto? En este mundo, aplica para todos. No solo para el pueblo que está y que recibió esta instrucción. Entonces, si alguien cree que puede estar matando, asesinando por no ser judío, bueno, está profundamente equivocado. Y la misma escritura lo demuestra. Que el pueblo de Israel haya recibido estas leyes espirituales como una herencia. Porque su antepasado, Abraham, Isaac y Jacob, fueron obedientes bajo la fe, ¿cierto? Recibieron también la justicia de Dios a través de esta ley. Bueno, es una ventaja para el pueblo, pero no significa que todos los demás estén libres. Ahora, obviamente, dentro de la ley y la Torá hay mandamientos para todos. O sea, no es que todos los mandamientos se aplican a todo el mundo. Hay mandamientos que se aplicarán a los hombres, a las mujeres, a los reyes, otros a los sacerdotes, otros a la gente que hace tal o cual cosa, y no todo se aplica a todo el mundo. Tampoco pensemos, ¿cierto?, de que tendremos que seremos juzgados por todo. No, sí, no es así. Si usted tiene hijos, va a ser juzgado también por cómo atendió a sus hijos. Pero si no los tiene, no va a ser. O si usted vivió y nunca vio un padre, y no puedo honrar a padre y madre porque fui huérfano, ¿cómo se les va a juzgar por ese mandamiento? Entonces, a lo mejor hay formas pero se entiende, o sea, la ley universal de Dios, que es la ley moral que está dentro de todos nosotros, no es exclusiva del pueblo de Israel. O sea, solo por ser alguien del pueblo de Israel va a poder alcanzar justicia. Va a poder encontrar lo que es verdad, va a poder ser justo o santo. No. Puede haber gente que no sea del pueblo de Israel y que alcance justicia
y que sea temeroso de Dios y que sean personas santas y apartadas? Por supuesto que sí. ¿Acaso no es eso lo que vemos hoy en el mundo? Con tantos creyentes y gente justa, piadosa, que en todo lugar sirve el camino del Eterno y es temerosa de Él. Eso es lo que vemos. Entonces, ¿cómo vamos a decir que solo se aplica para ellos cuando nosotros mismos o el mismo que lo dice está haciendo justicia? Como si fuera de la ley. ¿Cuál es el punto? De nuevo, que Dios sí entregó esto como una herencia al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por la fe de los padres. Entonces, ¿y cómo lo llama a los creyentes? Hijos de la fe por Abraham, también. Porque por la fe recibieron los hijos de Israel también la herencia de la justicia. Y aquellos que recibieron, ¿cierto?, la herencia de la justicia a través del Mesías, también recibieron la herencia de la ley que vino al Mesías a través del pueblo judío. O sea, el pueblo de Israel recibió la Torá y por eso el Mesías es el fin de la Torá y cumplió con la Torá porque la recibió como herencia de ser hijo de Israel. Por lo tanto, todo el resto del mundo que creyó en él también recibió por la fe esta herencia y esta ley espiritual. Entonces, como dice Pablo, todo lo que la ley dice, la Torá dice, lo dicen los que están bajo la ley. Por lo tanto, no es que, o sea, imagínense, alguien que no está bajo la ley, por lo tanto no tiene pecado. Y nunca va a pecar y va a vivir para siempre. Entonces el que no es judío puede vivir para siempre porque no tiene ley. Y nunca va a morir. No. Entonces si la ley nos aplica a todos, y todos estamos bajo la ley, entonces todo el mundo queda bajo juicio de Dios. Ahora, por las obras de la ley nadie podrá ser justificado, como él aclara. Porque por la ley venimos a conocer lo que es el pecado. Pero la justicia de Dios, a través del Mesías, o sea, habiendo muerto y habiendo confesado y habernos arrepentido al pecado. Por supuesto, entonces, que Dios quiere que el mundo entero rinda cuenta, ¿cierto? A través del conocimiento. El conocimiento viene a través de la Escritura. Y ahí está su palabra y su voluntad y su Torá. Entonces, por supuesto que Dios desea que muchos más conozcan esto. Pero, ojo, no lo tratamos aquí, pero ojo con aquellos que también quieran imponer de una manera inadecuada, ¿cierto?, todos los conceptos de la ley al resto, sin una mínima piedad y sin entender las personas, ¿cierto?, los contextos en los que aplica, porque también podríamos llegar a dañar a las personas. O sea, nos transformamos en aquellos custodios de la ley que persiguen a otros, porque en eso se transforma mucha gente. Custodios de la ley que persiguen a todo el que no cumple la ley. Hermanos, si ya tenemos un juez y el juez está arriba en los cielos y él nos juzga a todos, ¿por qué creen algunos que ellos tienen que perseguir a los demás? No tenemos por qué perseguir a nadie. Dios nos juzgará a todos nosotros. Mejor preocupémonos nosotros de nosotros mismos y no de cómo estamos juzgando al resto. Cada cual rendirá cuentas ante el Creador. Ahora, si podemos iluminar con el conocimiento y la verdad y la justicia de Dios a través de su palabra, hagámoslo. Pero, cuidado, no nos vayamos a convertir en persecutores porque están todos bajo la ley. Entonces ahora me iluminé y ahora sé que están todos bajo la ley espiritual de Dios, por lo tanto voy a perseguir a todo el mundo que no la está cumpliendo. Cuidado, tranquilo. Porque a Dios a nadie lo obligó a seguir su camino. Fue una decisión personal, propia. Así que esta objeción también queda rechazada. Mi familia, vamos a quedar hasta acá para que podamos, ¿cierto?, cerrar nuestro Shabbat y bueno, cerrar este tema. Que el Eterno les bendiga a todos y espero que haya servido, ¿cierto?, esta explicación nueva a otras objeciones del Brit Hadashah y del libro de Romanos en particular. Que el Eterno les bendiga a todos y les dé una muy bendecida semana. Shavuot Tov.